noches a todos, buenas noches y bienvenidos a un domingo sin fútbol liguero en Primera División. Ayer vivimos la final de Copa con un bochornoso espectáculo final y no es la primera vez que pasa en una final de Copa, y nos preparamos ya para vivir las 5 últimas jornadas de Liga. Y por eso he convocado hoy a este Sanedrín, a Ramón Perpiñá, para que analicemos y para escuchar su opinión sobre el estado en el que él ve al Mallorca de cara a esta recta final. ¿Irá el Mallorca a Europa? ¿Le interesa al Mallorca ir a Europa? Todo eso lo debatiremos hoy con Ramón Perpiñá, así que de la mano de Suzuki Technicars, bienvenidos, empezamos. Este es mi nuevo Suzuki Swift. Me avisa si me distraigo. Consume muy poco. Con la etiqueta Eco, entro al centro y aparco en cualquier sitio. Y hasta puedo cerrarlo desde el móvil con Suzuki Connect. Nuevo Suzuki Swift desde 79 € al mes. Consulta condiciones en suzuki.es. Ya estamos con Ramón Perpiñá. Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tomeu. ¿Cómo estás? Muy bien y feliz domingo después de, como he dicho antes, el partido fue extraordinario, porque la verdad es que fue un espectáculo de fútbol increíble, pero el bochornoso incidente final con los jugadores del Real Madrid lanzándole objetos al árbitro. No es la primera vez que pasa una final de Copa. Tú y yo hemos vivido en primera persona aquella lamentable final entre Athletic de Bilbao y Fútbol Club Barcelona, con los jugadores pegándose literalmente sobre el terreno de juego. Pero es muy triste ver esto y es un malísimo ejemplo para los niños. Aunque también es cierto que me gustaría saber a mí qué niños había despiertos ayer a la 1 de la noche, que fue el momento en el que acabó el partido. Porque lo de los horarios de las finales de Copa a las 10 de la noche, cuando es una fiesta del fútbol y debería ser para los niños, y el año pasado lo sufrimos nosotros con la final entre Mallorca y Athletic de Bilbao, es para darle de comer aparte de la federación. Ramón. Sí, bueno, lo que este año yo creo que ha sido lamentable, porque la final del año pasado, mira, es lamentable el fútbol español. Esta ventaja que daban el Madrid y el Barcelona, esa preponderancia, y luego ese excesivo, yo creo que ha perdido la cabeza, que se ha vuelto mayor, que es Florentino Pérez. Es decir, no respeta nada. Llega un momento que todo lo que pasa con los árbitros es vergonzoso. ¿Y qué quiere? Que luego sus jugadores más calientes, por decirlo de alguna manera, respetan a los árbitros cuando él es el que no lo respeta y él es el que crea ese caldo de cultivo. De todas formas, Ramón, te voy a decir una cosa, mira, y esto veo que no se ha comentado en ninguna parte. A mí lo de ayer de Burgos Bengoechea me pareció lamentable, no las declaraciones, su comportamiento en el terreno de juego. De Burgos Bengoechea se dedicó a dar explicaciones de todas y cada una de las faltas que pitaba a los jugadores del Madrid y a los del Barcelona. Te lo ha pitado por esto, no te lo ha pitado por esto. Parecía un compañero más de todos y cada uno de ellos. ¿Tú recuerdas el arbitraje el año pasado de Munuera Montero? Sí, él mismo. Lo lleva haciendo bastante tiempo, ¿eh? En Somos lo ha hecho. Yo no solo he visto hacer más, ¿eh? De la forma en la de ayer, jugador por jugador, falta por falta, yo no se lo he visto hacer, ¿eh? No tanto, pero ¿te acuerdas el día del desastre que hubo en Valencia con el tema de Vinicius? Sí. Ya desde ese día está dando explicaciones todo el tiempo. Pues muy mal. Pero, al fin y al cabo, yo encuentro que pierde la razón a lo mejor un poco en esto, pero si tú atacas como has atacado a un juez, sabiendo que tu posición de prevalencia, como hace el Real Madrid, desvirtúa cualquier partida. Y lo hacen siempre. Y ya les parece normal. Y he llegado un momento a pensar que el primer y genuino club estado que hay es el Real Madrid. El Barcelona, Ramón, son iguales los dos. Es que son iguales los dos. Es que el Real Madrid...
Y el Barcelona es el aspirante, es el segundo aspirante a club estado en España. Ya se hablaba, te acordarás, de Vázquez Montalbán, el Ejército Desarmado de Cataluña, historias de estas. Ramón, tú eres abogado. Ramón, Entendió. Ramón, te iba a decir, tú eres abogado, evidentemente de leyes, sabes muchísimo, no mucho, muchísimo. ¿Cómo se puede explicar que un jugador al que la propia federación y la propia liga ha negado la licencia esté jugando y sea campeón de la Copa del Rey y haya participado en la final, como es el caso de Olmo? Es que estamos en el mundo al revés. Es que esto es un fichaje político. Yo creo que desde la época en la que se decidió que Di Stéfano jugaría en el Real Madrid, no se había vuelto a vivir nada parecido, ¿eh? Es que yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco. Es que están desvirtuando el fútbol. Y yo te decía esto en el sentido de que Tebas entendió que la forma de explotar el fútbol español era que hacerlo un enfrentamiento Madrid-Barcelona. Claro. Y a la vez era la única manera que él tenía de salvarse. Y yo creo que lo han destrozado. Es que no tiene ningún sentido. De todas formas, Ramón, te voy a decir una cosa. Mira, llevamos 6 minutos de tertulia. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí porque este es un vídeo del Mallorca. A mí, sinceramente, lo que hagan Real Madrid y Barcelona me trae sin cuidado. Yo creo que el resto de equipos de primera división... Ahora te recordaría, en clave mallorquinista y en clave de esta web, lo que dijo Pedro y Martí. El clásico, que se vaya a tomar por culo y sí, por sí. perdón. Sí, efectivamente. Pero eso no es otra cosa. Es que además, lo triste, y por eso lo quiero recordar, es que las perrerías, el equipo que más perrerías ha sufrido en las finales de Copa es el Mallorca. Ya, nosotros éramos bastante más jóvenes y ya el Mallorca tuvo que ir a jugar al campo del Madrid contra el Atlético de Madrid. Sí, sí. Después, ¿qué tenía que hacer con Testi? Se tuvo que callar. De hecho, al año siguiente se fue. Bastante cansado de muchas cosas, pero esta es lo importante. Y seguramente si el Mallorca hubiera ganado la Copa, no se hubiera ido. En la final de Valencia es el prototipo de animalada más grande de la historia. Lo de Lauden Ibáñez en aquel partido, bueno, lo de Lauden Ibáñez en general, tela marinera, pero aquel partido, bueno, Lauden Ibáñez, años más tarde, en un Mallorca Real Madrid, le anula un gol a Víctor, que era el 2-0 ante el Real Madrid, saliendo Víctor de su propio campo, se le anula por fuera de juego. Sí, pues también me acuerdo. Lauden Ibáñez. Sí. Lauden Ibáñez. Pero insisto, no quiero perder más tiempo. Yo creo que el resto de equipos se equivocan porque están en mayoría, porque Real Madrid y Barcelona no pueden jugar sin ellos, y lo que deberían hacer los otros 18 es coger y marcharse. Y que jueguen Madrid y Barcelona una liga escocesa, que jueguen 34 partidos entre ellos y que dejen tranquilos al resto. Con lo cual, punto y final a la final de Copa del Rey. Nos trae recuerdos y nostalgias de lo que pudo ser el año pasado, porque estuvimos a un penalti de ser campeones. Y vamos a hablar del Mallorca y de estas 5 últimas jornadas. Y vamos a hacerlo, Ramón, recordando la clasificación, que en estos momentos esta sí ya está actualizada totalmente. Me digo una cosa. Sí. Que verás, el partido de Valencia fue contra el Barcelona. Sí. Tú te acordarás que nos expulsaron una falta, que puede ser dura, lo que quieras, sin peligro ninguno, expulsan a Mena. Sí. Romero no le habían sacado ni una tarjeta en toda la liga. Sí. Ni una. Es justamente este partido que sacan 2. Y la segunda cuando el Mallorca ya tenía 10 jugadores. Sí. Se sabía perfectamente lo que se hacía. Claro. Pero esto es el Barcelona. Pero si te das cuenta, las únicas finales que el Mallorca no ha disputado, el Mallorca todas las finales que ha jugado, contra quien sea las ha disputado. O ha llegado, y casi diríamos que ha llegado a la prórroga o a punto. Menos con el Real Madrid. Las Supercopas nunca ha podido llegar. Ni con el Madrid ni con el... Es decir, es que es escandaloso el tema. El Mallorca ya no tenía ninguna posibilidad. Ninguna. No, ninguna. Si el Mallorca hubiera ido bien, lo cargan y ya está. Entonces, o se cambia, no se va a cambiar tampoco. Porque esto dentro de 2 semanas habrá pasado.
Sí, sí. Sí, sí, y el año que viene volveremos a vivir episodios tan tristes y lamentables como los que hemos vivido esta temporada y como los que seguiremos viviendo hasta que el resto de equipos se planten y les dejen a ellos solos. Pero insisto, Ramón, dejémoslo. Vamos a la clasificación, aquí está. Insisto, actualizada porque se ha jugado hoy el Villarreal español que estaba aplazado. Y ahí está, Ramón. Nos tenemos que fijar en la séptima y octava plaza. El Mallorca en estos momentos está fuera de Europa, pero está empatado a puntos con Osasuna. Y bueno, yo no sé cómo lo ves tú. Yo he establecido el corte en el 15º, porque aún puede, evidentemente no va a llegar el Sevilla, porque son 7 puntos de distancia, pero bueno, ahí está. El Español, si el Español hubiera ganado hoy, ojo, porque se hubiera quedado 2 puntos del Mallorca, pero ha perdido. Y ahí está la situación, Ramón. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo dependiendo un poquito de cómo parta el próximo partido. El Mallorca va a Girona, el Girona se juega la vida, el Girona estará tremendamente nervioso. No sé si el Mallorca habrá recuperado jugadores para tener un poquito más de potencial ofensivo. Y el Girona, él solo se va a liar. Ahí dependerá de la intensidad con que se lo tome el Mallorca. Y si fuera un poquito bien, entonces es que puede ganar. Si el Mallorca ganara en Girona, yo te digo que está clasificado para Europa. Porque los otros partidos, yo no creo, puedo ir muy equivocado, ni que Rayo ni que Getafe tengan el más mínimo interés. Fíjate que cuando han empezado a acercarse, han empezado derrotas extrañas, y yo no creo que tengan interés en Europa. Tampoco estoy muy seguro si el Mallorca lo tiene de verdad. Y el Mallorca le quedarán partidos muy menos el de Madrid, que como siempre perderemos, como decía Manzano, algo pasará a favor del Madrid. Pero esos otros 4 partidos, yo creo que el Mallorca puede hacer perfectamente 8, 9, sí, pero depende mucho del partido de Girona. Si el partido de Girona el Mallorca se lo toma no con la intensidad de vida y lo pierde, yo creo que ya se han acabado las especulaciones. Bueno, yo creo que va a molestar, hasta el final, va a molestar ahí porque fíjate que está todo igualadísimo. Fíjate lo mala que es la liga, Ramón, que voy a decir algo que seguramente solo entenderán los más veteranos como tú y yo. ¿Tú recuerdas cuando la liga era de 2 puntos y había positivos y negativos? ¿Te acuerdas? Sí. Un punto positivo era un empate fuera de casa, 2 puntos positivos era una victoria fuera de casa, un punto negativo era un empate en casa y 2 negativos eran una derrota en casa. Fíjate la clasificación, si aplicáramos esta tabla de positivos y negativos, Ramón, el Celta, séptimo, está en blanco, ni positivos ni negativos. Osasuna está con un positivo. Y el Mallorca está con un negativo. Estamos hablando de equipos que pueden ir a Europa. Era inviable pensar que un equipo sin positivos ni negativos, o un equipo incluso con negativos, pudiera clasificarse para disputar competiciones europeas. Es verdad que ahora van mucho más equipos que antes, pero esto nos indica el nivel, yo no diría de igualdad, yo diría de mediocridad que hay en la liga. Yo no te diría eso. Lo que pasa es que van muchos equipos este año. Antes, cuando iban 4 equipos, ya era una pasada. Un equipo a la Recopa, un equipo a la Copa de Europa y 2 equipos a la UEFA. Posteriormente 3. Cuando mucho podía llegar a 6. Es que este año llega a 8. A 8 que pueden ser 9, El 8, a final de temporada, con esta clasificación que tú dices, tendrá un positivo, 2 positivos, y ahí estará. Yo lo que no veo es, no sé cómo explicártelo, quitando el Celta, que parece que sí, que parece que tiene ahora un equipo de cantera y un equipo más o menos apañadito y tal. Los otros equipos no les veo, me da la sensación que están en otras cosas. Que se clasificará el que se clasifique, a lo mejor el Osasuna, porque viene de atrás y sí que es un equipo más o menos estable. A mí me da bastante miedo el Osasuna.
no porque me parezca mejor que el Mallorca, ni mucho menos, sino por el afán competitivo y la responsabilidad que tienen los jugadores con sus seguidores. Siempre hay mucha comunión entre ellos. Y después de venir de abajo, pero yo te digo, Rayo, Getafe, la Real Sociedad la veo en un punto muy malo, se ha ido el entrenador, se ha ido el secretario técnico, hay muchísimas críticas al presidente por el entrenador que ha anunciado. Ujú. No veo que haya esa pasión que en otras épocas hubiera habido por esas plazas, no la veo. Por eso me espero que si el Mallorca no lo tiene difícil el Mallorca, es que no lo tiene No. difícil, tenemos contra el Codista, para mí los dos equipos de Madrid que con un poquito de suerte no se jugarían nada. Yo creo que el Getafe no creo que se juegue nada, es el último equipo que viene a Palma. Yo creo que el Rayo, yo fíjate que te voy a decir, ese partido Rayo-Mallorca yo creo que puede definir una plaza europea. Ahora bien, has dicho tú algo que tienes toda la razón. Lo que hay que ver es si a los equipos les interesa esa plaza europea. Porque esa plaza europea, Ramón, esa octava plaza, es una plaza de Conference League. A diferencia de la Europa League, no te garantiza estar en Conference, te garantiza ir a una eliminatoria previa que se disputará en agosto, a finales de agosto. Es decir, que tú podrías haber confeccionado una plantilla para ir a jugar a Europa en una competición que te va a dar poco dinero y puede ser que te encuentres eliminado en agosto con una plantilla diseñada, aunque insisto, no será evidentemente una plantilla de Champions, ni mucho menos, pero sí que puede ser que te encuentres con una plantilla pensada para ir a Europa y que solo juega la Liga y la Copa. Con lo cual quizás te sobran jugadores. Otra cosa en la Europa League, que tiene unos premios mayores, que te garantiza una serie de partidos determinados, porque tú ya vas a la fase de grupos. Yo creo que te estás metiendo un poco en un fregado, pero no, que con toda razón. ¿Qué piensa hacer el Mallorca? Claro. Si tú oíste las declaraciones o leíste las declaraciones de Ortiz, te ponen los pelos de punta. No, ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Nosotros lo hemos contado, lo hemos contado en la web. Sí. Entonces, claro, o sea, como diciendo, lo que vendamos, si vendemos, ficharemos, y si no vendemos, no ficharemos. Y si vendemos, luego hay que ver el canon que pone la propiedad, lo que se va a quedar la propiedad, porque este año vendieron y no ficharon. Entonces, claro, si te quitan. Yo me acuerdo de la época de Contestí, que era sagrado que en el Ciudad de Palma se ganara para que se hicieran socios, las arengas de Beltrán para intentar animar a la gente. Y ver lo que pasa ahora, pues te desmoraliza un poco, porque a los propios jugadores, ¿de qué interés? Hay además otra cuestión que me preocupa mucho. Parece que los jugadores que pueden irse se quieren ir. Y esto casi en la historia del Mallorca nunca había pasado, ¿eh? Que se fueran porque les traspasaban bien, sí, pero que de buenas a primeras se quisieran ir donde fuera, no pasaba. Y creo que es porque pagan muy poco. No lo sé, a lo mejor tú me puedes dar otra explicación, pero es lo que me da más miedo de esta historia de la Champions y de esta historia de participar en Europa. No, ¿sabes qué pasa, Ramón? Bueno, esto lo hemos contado ya varias veces en la web. Las intenciones del año que viene del Mallorca van a depender directamente. Mira, vamos a ver, porque yo creo que esto es algo que debemos tener muy claro. Hay un momento clave en la historia reciente del Mallorca. Clave, absolutamente clave. Y es el momento en el que Sarver se desvincula del Mallorca y las acciones se las queda Kohlberg. Desde este momento y hasta ahora, la inversión de la propiedad es nula. Lo que hace la propiedad es ordenar a Alfonso Díaz que el Mallorca se autofinancie. Eso es lo que hace la propiedad a partir de la salida de Robert Sarver. En ese escenario, como has indicado tú muy bien antes, el Mallorca, con lo que vende de Kangin Lee, ficha a Larin, ficha a Samu Costa, ficha a Van der Heyden y ficha a Sergi Darder. La mayoría salen mal,
porque es la verdad, menos Samu Costa, y ahora se está empezando a entonar Sergi Darder, Van der Heyden sale mal, Larin sale mal, veremos a ver qué pasa al final con Larin, pero de momento está claro que sale mal. Al año siguiente el Mallorca vende jugadores por una cifra importante, Rajkovic y Gio, y no ficha por esa cantidad ni mucho menos. Ya se guarda dinero, en invierno no se invierte absolutamente nada, se recupera David López, que estaba cedido en el Burgos, y de cara al próximo año, también lo hemos contado muchas veces, lo que va a fichar el Mallorca va a ser lo que venga marcado por los jugadores que pueda traspasar. Si puede traspasar jugadores y lo que saque de esto, o parte de lo que saque de estos jugadores los invertirá en futbolistas, si no, los jugadores que vendrán son jugadores de un perfil bastante bajo. ¿Por qué? Porque el Mallorca cometió hace 2 años un error muy grave, muy grave. Se marchó Kangin Lee, que era un gran jugador y evidentemente no se le podía mantener, y se trajeron buenos jugadores sobre el papel para sustituir a Kangin Lee, pero el problema es que a estos jugadores hay que pagarles un salario muy alto. Y a día de hoy hay 3 jugadores que están rondando los 4 millones de euros, que esto para el Mallorca es un dineral, un auténtico dineral, porque son cantidades que impactan decisivamente en el límite salarial. Todos estos jugadores están con contrato en vigor. ¿Y qué pasa también? Que jugadores importantes de la primera plantilla, viendo lo que cobran sus compañeros, también exigen un salario acorde a ello. Y esta es la realidad del Mallorca, y esto es lo que pasa, y por esto esta temporada ha empezado a haber divisiones en el vestuario, porque al final los futbolistas son profesionales, y si yo sé que mi compañero de al lado gana 4 veces más que yo, y que yo soy titular y que doy igual o mejor resultado que él, pues quizás eso a mí no me siente muy bien. Y estoy hablando de jugadores importantes. Hay 2 casos muy concretos que son de dominio público, que son los 2 porteros. Dominic Gray no está contento con lo que cobra. También lo hemos contado aquí, el propio Gray nos lo ha contado en esta web, en una entrevista que le hicimos en YouTube. Leo Román tampoco está contento con lo que cobra y además no está contento con su situación. Y en este escenario a mí no me extrañaría que en verano no hubiera un traspaso de porteros, sino que hubiera 2 traspasos de porteros. Esta es la situación del Mallorca a grosso modo, y esto es lo que vamos a esperar de cara a la próxima temporada. ¿Esté el Mallorca en Europa o no esté el Mallorca en Europa? Que es lo que a mí me ha parecido cuando tú decías, el Mallorca no nos venderán lo que quieran, pero el Mallorca tanto le da a efectos de hacer la plantilla si se clasifica para Europa o no. No es lo mismo, Ramón, déjame, solo una puntualización. No es lo mismo Europa League que Conference. La Conference no la quiere nadie porque es jugar una serie de partidos. Si pasa en esta fase previa, quedará muy poco dinero, poquísimo. La Europa League es otra cosa, sí que hay unos beneficios mayores, pero evidentemente estamos hablando a años luz, de la Liga de Campeones. Claro, por eso no van. Yo creo que el Mallorca no condiciona para nada. Los aficionados se lo pueden creer. No, seguro que no. Yo creo que el Mallorca no condiciona para nada la confección de la plantilla a si juega en Europa o no. Y yo no le veo ningún interés. Es decir, y te lo dicen bien claro, nos adaptaremos. Si jugamos en Europa, nos adaptaremos, pero no haremos nada, no dicen que haremos algo para jugar en Europa. Si nos quedamos en Europa, pues no pasa nada, nos seguiremos adaptando, y los jugadores serán un añito más viejos, pero con un poquito de suerte, según qué equipos suban. Yo creo que están aplicando una política de supervivencia y una política que en otras épocas el Mallorca lo ha aplicado, de mirar que hay 3 equipos peores. Y esto, a ver, siendo factible y siendo que a lo mejor no hay otra posibilidad, te deja un poco sin ilusión. Porque no se han esmerado. O sea, hubo momentos en que el Mallorca podía hacer eso, pero siempre, aunque fuera por suerte, se sacaban jugadores nuevos, estoy hablando de la época buena del Mallorca. Incluso con la época de Serra Ferrer también se traspasaron muchos jugadores que se sacaban nuevos. Ahora aquí
yo no veo que haya una labor de cantera, por supuesto, nefasta, porque es mentira que haya cantera. Y de scouting, o sea, de que la Secretaría Técnica controle o tal, no da la impresión, porque nunca van a por fichajes modestos y con proyección, sino van a fichajes casi casi producto del movimiento de los intermediarios. Con lo cual es que no veo política de futuro. Sí, sí. Así es, un equipo cada vez más envejecido, un equipo que vamos a ver cómo se compone de cara al año que viene, pero efectivamente, como dices tú, sí que se va a hacer algo más si hay Europa League, porque insisto que la Europa League sí que le garantiza una serie de partidos ya fijos en la fase de grupos, pero ni mucho menos pensemos que se van a traer jugadores importantes por el hecho de jugar en Europa. Si se traen jugadores importantes, va a ser fruto de que se hayan traspasado por cantidades importantes a jugadores de la actual plantilla. Y el jugador por el que pensaban que podían obtener más dinero, que era Samu Costa, ha hecho una segunda vuelta nefasta, auténticamente nefasta, y a día de hoy lo más probable es que Samu Costa siga en el Mallorca la próxima temporada, porque no tiene mercado ahora mismo, o mercado que le pueda reportar al Mallorca el beneficio que espera. Luego está el caso de Larin, muy complicado colocar a Larin, con 4 millones de salario, muy complicado. Yo casi veo más factible traspasar a Muriqui. Por cierto, Ramón, si tú tuvieras que elegir Larin Muriqui, ¿con quién te quedarías? Si tuviera que elegir a Larin o Muriqui, me quedaría con Muriqui, pero no es un desprecio hacia Larin. El error, creo yo, que ha habido con Larin es ese desprecio generalizado. Larin, haciendo una mala temporada, lleva 6 goles. Yo quiero saber qué año el Liga de Fútbol Profesional, es decir, segunda A o primera, Antón Prats ha marcado 6 goles. Y lo tenemos mitificado. Que no es contra Antón, es esa inadversión, es decir, está jugando el delantero centro y no está jugando Muriqui. Entre los dos llevan 13 goles. Es decir, un delantero centro ha marcado 13 goles. Pues no está mal. Lo que pasa es que hay esa inadversión. Es un jugador, Larin es un jugador que tiene una puesta en escena de cierta lentitud, de cierta indolencia, y prefiero a Muriqui por lo que supone para el equipo. Pero no porque sea mejor, ni mucho menos futbolísticamente Muriqui que Larin. Yo lo que creo es que el Mallorca el año que viene, pues por mi opinión, si puede tiene que mantenerlos a los dos y abrir las posibilidades a Domenech. Y lo que tiene que reforzar, para mí, que es muy importante, si es un equipo que quiere, porque en teoría la pretensión era jugar al fútbol, que Aguirre no jugaba al fútbol. Entonces, si tú quieres jugar al fútbol, la línea de detrás del delantero, los dos extremos y el media punta, o si juegas con 3 medios, uno de los centrocampistas, los dos interiores, más los dos extremos, tienen que tener un nivel y marcan mucho al equipo. Si tú te pones a mirar los jugadores que hay detrás del delantero del Mallorca, digamos en la línea de 3/4, es que se te ponen los pelos de punta. Yeah. Puede estar Darder, que él mismo te dice que no es su posición, que para su gusto jugaría de medio centro más atrasado, y no hay nadie más, porque ¿qué es? Antonio Sánchez, Dani Rodríguez, son jugadores que hacen todo cuanto pueden, pero no pueden más, y es que no hay más. Ahora el entrenador está sacando mucho provecho a Asano, pero Asano le está sacando un provecho como de llegador, casi de media punta, tipo como jugaba Carlitos, aunque parta de la derecha. El único que puede hacer esta función que estoy diciendo yo, y no es y ya no sé, en este momento ya prácticamente los jugadores del Mallorca, es Robert Navarro. Entonces, claro, si tú no tienes claro, si tú fichas un entrenador como Arrasate, le pides que intente jugar al fútbol y te encuentras con estas limitaciones, ¿qué pasa? Arrasate al final se acaba dando cuenta de que la manera que el Mallorca juega más tranquilo y se adapta más a los jugadores que tiene es jugando con 3 centrales, que tienen su nivel técnico que tienen, no excesivo,
si son tres, pueden pasarse, sacar la pelota en corto entre ellos y hacerla llegar o bien a Mafeo o bien al lateral izquierdo, al colombiano. Ujú. Pero si juegan con dos, sobre todo fuera a casa, parecen una barbaridad. Y el equipo no es equilibrado. Y sobre todo no tenemos capacidad de creación. Si no tenemos ninguna capacidad de creación, es muy difícil que Muriqui y Larín, y tampoco Domenech, ya no digo Abdón, puedan demostrar nada. Y llevan años sabiendo este problema y llevan años exprimiendo al máximo. El año con Luis García, que tenían que ser que Cubo y Kangin Lee fueran los que aportaran en esa media punta, pues no aportaron estos dos, curiosamente. Y acabamos jugando prácticamente siempre con Antonio Sánchez, Dani Rodríguez y Amat. Y así todos los salvamos. Pero estamos apurando. Y yo entiendo que el Mallorca tiene... Yo creo que has dicho una clave, que es que el problema no son los fichajes, el problema es pagar a los jugadores los sueldos. Claro, ese es el problema siempre. Y entonces, claro, están enganchados en esta tesitura y o tienen que apostar por jugadores jóvenes y que les salga bien, que yo no creo, o sea, a mí me da pena, pero yo a Ortega lo veo un hombre muy serio y aparentemente preparado y culto, lo que quieras, pero de sacar jugadores no ha demostrado que sea su virtud. No, hablar de jugadores que Mallorca sacó sin saber nadie quién era, son muchísimos. Lauren, Rufete, yo qué quieres que te diga, todos los que hubo. Tristán, ni siquiera se intenta probar de fichar a un jugador con estas circunstancias. Van al límite del dinero, claro. Entonces no pueden hacer apuestas, siquiera. Buscan algún cedido, como fue Cadewere, que tiene para que salga bien, tiene que ser. Y yo creo que va a ser muy difícil que el Mallorca pueda mantener eso, porque los que vienen de abajo cada vez serán mejores. Este año, si suben el Elche y el Levante, no son equipos que van a quedar descolgados. Son equipos con solera y con buenas plantillas. Ya no te digo que se reenganchará el Almería, que espero que no. Pero como se reenganchará también el Oviedo, por ejemplo, sería un equipo de Santander. Son equipos con una ciudad importante detrás. No va a ser nada fácil mantenerse si no se refuerza la plantilla. Y esto es lo que a mí me falla. A ver, hay una cosa que nadie dice. Yo hay dos fichajes del Mallorca que me causan repelús, porque podían haber sido muy buenos. ¿Cómo puedes fichar un lateral de izquierda estando en segunda división, pagando 3 millones y pico, que fue el fichaje de Cufré, y salir como sale? ¿Y cómo puedes fichar el fichaje de Van der Eyden por también 3 millones y medio y salir como sale? Entonces no sé, no tengo fe en que sean capaces de hacer una renovación de la plantilla. Pero tendrán que hacerla. Tarde o temprano tendrán que hacerla, porque, insisto, el Mallorca cada vez está más envejecido y necesita sabia nueva. Ramón, hasta aquí yo creo que ha sido una charla muy, muy interesante. Hemos hablado de estas 5 últimas jornadas, de la situación de la clasificación y del panorama de cara a la próxima temporada. Ramón, amigo, un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Con Ramón Perpiñá hemos compartido un ratito que yo creo que ha sido muy interesante, analizando estas 5 últimas jornadas de liga. Espero que os haya gustado. Volveremos muy pronto con más vídeos. Recordad que el Mallorca no juega hasta el lunes 5 de mayo en Montilivi ante el Girona. Esta semana en la que entramos ahora no habrá partido del Mallorca. Habrá estado prácticamente 2 semanas sin jugar. Hasta la próxima.